Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean una vez más a Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI. En este domingo vamos a iniciar nuestro servicio dominical. En esta ocasión, derivado de la pandemia y de la situación sanitaria que se está viviendo actualmente en todo el país, pues ustedes saben que tuvimos que retomar los servicios virtuales, por lo que en esta ocasión estaremos realizando la transmisión de forma digital, esperando que se puedan ir conectando. Y si en este momento no pudieran ver la prédica, pues bueno, se va a quedar grabada aquí en la página para que la puedan ver más tarde. Bienvenidos sean todos a nombre de la pastora Liliana y a nombre de todos los hermanos de MCI que están seguramente en sus casas bajo la bendición y la cobertura del Señor. Vamos a iniciar el día de hoy dando gracias al Padre y pidiendo que en este día podamos aprender de su palabra, de su amor y de todas las cosas que Él tiene para nuestra vida. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido llegar nuevamente a tus pies. Gracias porque a veces suceden cosas que están fuera de nuestras manos, Padre, pero tú pones el remedio para poder subsanarlas y para poder seguir transmitiendo, Señor, tu palabra y tu poder. Gracias te doy en este día por la vida, porque nos has permitido despertarnos, porque nos has permitido ver a nuestros familiares, Señor, y gracias te damos porque podemos seguir aprendiendo tu palabra. Usa mi vida, usa mi boca, toca mi vida y mi corazón para poder transmitir tu palabra y para que los corazones de mis hermanos también sean receptivos a esto. Te doy gracias por todo esto y te pido que estés con nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues bienvenidos nuevamente. Les repito mi nombre, yo soy Fernando Hernández, soy parte del grupo de los ancianos de MCI. Y el día de hoy vamos a ver una prédica que le hemos titulado Avanzando sin culpas. Este tema ha sido interesante en estos días. Recuerdo que la pastora la semana pasada nos hablaba acerca de entrar a este río y de entrar a estas bendiciones del Señor. Sin embargo, a veces parte de la duda que tenemos de ir avanzando en este río, pues son las culpas, son estas cargas que traemos a cuestas, y de eso quisiera yo platicarte. Vamos a tomar como primer versículo para introducirnos al tema el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, algo que nos invita el Señor Jesús en este primer versículo es creer en Él para tener la vida eterna y que no vendrá a nosotros ninguna condenación, y que entonces pasaremos de la muerte espiritual a la vida eterna. Esto va a ser importante, esta palabra de condenación, para el tema que vamos a ver el día de hoy. En otro versículo, ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús está leyendo una porción de Isaías, que es Isaías 61, versículos 1 y 2, pero lo lee de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quisiera quedarme con estos renglones para poderlos analizar un poquito todavía como parte de la introducción de este tema. Jesús trajo las buenas nuevas a los pobres espirituales, a los pobres que necesitaban alimentarse de esta palabra de Dios y del reino y regresar a su camino. A los quebrantados de corazón, es decir, aquellas personas que su corazón está afligido, está angustiado, está deprimido. Tanto en aquella época como en nuestra época actual, la palabra del Señor también está para estas personas. Viene a dar libertad a los cautivos. Un cautivo es una persona que está aprisionado, que está pagando una sentencia, ¿vale? Es decir, es una persona culpable o es una persona que ha sido condenada o sentenciada a esta prisión. Entonces, a esos culpables o a esos condenados también el Señor vino, pero son condenados y culpables por el pecado espiritualmente.
vino a dar vista a los ciegos, es decir, con su luz, con su palabra. Y vino a dar libertad a los oprimidos. Los oprimidos van a ser estas personas que no están en una cárcel física, pero sí en una cárcel mental, espiritual, ¿sale? Son aquellos que llevan cargas en sus vidas muy pesados. Entonces, una característica común en todas estas personas es que tienen algo que se llama sentimiento de culpa. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. No sé si ustedes han visto en Netflix, recientemente salió un documental que se llama Pry Away, la cruz dentro del closet. Y se me hizo muy interesante desde que vimos el tráiler, desde que nos enteramos de que este documental iba a salir. Y al verlo me quedó una sensación, más allá de agradecer porque estas personas están reconociendo lo que las terapias de conversión no debieron haber sido. El día de hoy también podemos ver cómo estas personas se están doliendo por todo lo que hicieron, por todas esas malas acciones en contra de la comunidad y en contra de hablar mal del evangelio y de querer revertir una orientación sexual. Sin embargo, o sea, al final el mensaje que yo veo en estas personas es que ellos tenían mucha culpa en sus vidas. Hubo una persona que le cuestionaba, o bueno, hay un comentario de una persona donde le cuestionaron, ¿tú qué sientes al saber que hay sangre de inocentes en tu vida? Y esa persona se sentía mal, se sentía culpable. Entonces, espiritualmente, creo que a estas personas les hacía falta avanzar, porque siguen estancados en la culpa. Saben que Dios los perdonó, saben que son salvos, saben que pueden profesar su fe sin que la orientación sea algo que los prive de esto, pero siguen atados a sus propias culpas. Ellos no han podido avanzar espiritualmente, porque si fuese así, ese movimiento que ellos construyeron en contra de la gente hoy sería un movimiento muy grande que ayudaría mucho a la cuestión inclusiva dentro de las iglesias. Entonces, lejos de eso, veíamos imágenes de una persona sumida en las filas de hasta atrás de la iglesia, escondidos obviamente porque no quieren tener nuevamente estos reflectores, porque sienten esta carga, sienten esta culpa. Dios, al ser hijos de Él, ya los perdonó, pero ellos no se han perdonado. Entonces yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde nos has enseñado tú en tu palabra algún ejemplo de esto y cómo avanzar cuando la culpa es mucha? E inmediatamente se me vino a la mente, gracias al Espíritu Santo, la vida del apóstol Pablo. Hechos 22:4 dice de Pablo, o dice Pablo de sí mismo más bien, perseguía yo este camino, refiriéndose a la iglesia primitiva, que así les nombraban, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. El versículo 5 dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y en el versículo 19, en la segunda parte dice, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía su muerte, y guardaba las ropas de los que mataban. Entonces, Pablo conocía cuál había sido su error. Pablo sabía al estar relatando ante el concilio todo lo que había hecho mal. Pero, hasta aquí nos vamos a quedar con Pablo en este momento, estas culpas él las reconocía. Sin embargo, en nuestras vidas podemos ver entonces que la culpa va a ser ese sentimiento de autocondenación, es decir, yo mismo me estoy inculpando por algo o estoy dejando que los dichos de alguien más me estén culpando. Y este sentimiento de condenación es por algo que ya ocurrió en el pasado o por algo que acaba de suceder en el presente pero que hicimos mal. Y también puede ser por una acción o por una omisión o por algo que yo estoy dejando que me estén diciendo y me lo estoy apropiando. Si yo no hubiera o si yo hubiera suelen ser las palabras para justificar esa culpa. Entonces la culpa es un sentimiento que Dios no quiere en nuestras vidas y Dios quiere que quitemos esas culpas para seguir avanzando. El proceso de perdón del Señor es maravilloso y es instantáneo al momento en que una persona se arrepiente y cambia su camino, cambia de rumbo. Pero el ser humano tiende a autoflagelarse muchas veces y estarse constantemente recordando esto a pesar de que Dios o las personas que él haya ofendido ya lo hayan perdonado, ¿sale? Entonces por eso es que
retomo de Lucas estas porciones de quebrantados de corazón, es decir, afligidos, angustiados, deprimidos, a dar libertad a los cautivos, aquellos que están dentro de estas prisiones que efectivamente cometieron un error y están purgando por una condena, y aquellos que vienen a darles libertad siendo oprimidos, es decir, que cargan cosas en su vida que no les ayudan. Entonces, para conocer un poquito más acerca de la culpa, veamos cómo nos los define la Real Academia de la Lengua, y me quedo con 4 de estas definiciones que son importantes. La primera es que es una imputación que alguien le hace a otra persona, es una acción como consecuencia de su conducta, ¿sale? Tú tienes la culpa de lo que sucedió. Entonces, al final es un señalamiento que alguien le está haciendo a la persona. Otra situación es aquella en la cual es un hecho de ser causante de algo, ¿vale? Por ejemplo, la cosecha se arruinó por culpa de la lluvia. Hay algo que está fuera de mi alcance, pero que sí provoca una situación. Y también en la parte psicológica, como les digo, es la parte de yo acciono, es decir, yo hago algo o yo omito algo, pero que provoca un daño. Y ese daño me provoca a mí un sentimiento de responsabilidad por haber causado esa falta, ¿sale? En cuanto a la culpa teológica, se nos dice que es un pecado o una transgresión a lo que la voluntad de Dios marca, ¿sale? Que es como más o menos lo sentimos. Entonces, Dios no quiere que cuando nosotros pequemos sintamos culpa innecesaria. Quiere que tengamos una convicción de esa culpa para poder superarla, para poder aprender y para poder arrepentirnos. Entonces, clasificaremos a la culpa en 2 situaciones. Aquella culpa que es imaginaria, aparece de repente. Asumimos una responsabilidad sin tenerla. Esta culpa es por algo que no pudimos evitar, o es algo que si yo hubiese o yo hubiera hecho, tal vez no hubiera sucedido. Esta culpa la veo muy reflejada el día de hoy con los pacientes de COVID. Familiares que sus pacientes mueren en los hospitales tienen mucha culpa por haberlos dejado en el hospital, por haberlos abandonado, por haber no estado ahí con ellos, por no haber podido. Pero en el haber o en el hubiera, ahí es donde está el problema. Es una situación que está fuera de su alcance y aún así ellos se echan la culpa de eso, ¿sale? Recientemente tuve una familia para donación de órganos y me tocó entrevistar a la esposa y al hijo. El que falleció fue el padre, y el accidente en el que lamentablemente sucede la lesión fue provocada porque el hijo venía manejando una moto con el papá. Entonces el papá venía atrás y al momento de que chocan se impacta su cabeza del señor en un poste. Bueno, obviamente al notificarle esto a la familia, el chico sentía demasiada culpa porque su peor temor en ese momento se convertía en realidad. Por una acción que él cometió, su papá fallece, ¿no? Independientemente del mal manejo, de un accidente previo que había, de que iban intoxicados por el alcohol, etcétera, etcétera. O sea, decisiones, ¿no? El chico, en lugar de pensar en la responsabilidad de forma sana que esto tenía, pues echaba la culpa de haber provocado la muerte de su papá. Y es entendible. Entonces, la culpa imaginaria va a ser algo que está muy relacionado con pérdidas, con duelos, con abusos, y debemos de saber que no todo lo podemos controlar, y cuando nosotros pretendemos controlar todo eso es cuando cuando vienen estas cargas por la culpa. Ahora, la culpa real es cuando realmente hicimos algo y tenemos que asumir la responsabilidad, porque sabemos que eso que hicimos estuvo mal, ¿sale? Y ya sea que le hayamos hecho daño a alguien o le hayamos fallado a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces tu mamá no te ha dicho, o de chiquito te dijo, no brinques ahí porque te vas a caer, no brinques ahí porque te vas a caer, no brinques ahí porque te vas a caer, ¿no? ¿Y qué pasaba? Tú brincabas y te caías, desobedecías, había una acción que tú sabías que implicaba una desobediencia y que efectivamente iba a haber una consecuencia, y eso era, seguramente te ibas a pegar o ibas a salir herido, y eso sucedía. ¿Qué pasaba después? Pues tú llorabas, buscabas el consuelo y tu mamá te decía, no, tú me desobedeciste, tú
te haces responsable de eso. Y te duele porque sabes que eres culpable, sabes que desobedeciste. Y ese es un ejemplo infantil, pero seguramente tú debes de recordar algún otro evento en tu vida donde alguien te dijo no lo hagas y tú conscientemente desobedeciste. El Señor cuántas veces te ha dicho no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, no hables con fulano, no hables con sultano, y tú le has desobedecido. Entonces eso en un principio te hace sentir culpable por la desobediencia, ¿sale? Entonces, aparte, la culpa no es un sentimiento estático, la culpa va a ir creciendo, va a ir pesando. Muchos decimos la vamos a ir cargando. En tanatología decimos que tenemos una mochila todos en la vida y que cada quien sabe qué le va echando a esa mochila. Bueno, la culpa suelen ser pesos muy pesados dentro de esa mochila, porque la gente, lejos de querer deshacerse de ella, se encariña con la culpa y la va cargando constantemente. Entonces, la culpa crece también porque tú no te puedes perdonar, a pesar de que Dios o a la persona a la que tú hayas ofendido ya te perdonó. Entonces, ¿qué consecuencias va a traer la culpa? O sea, había algo que no tenías que hacer, ya lo hiciste, desobedeciste, transgrediste, permitiste que alguien te imputara ese hecho que no tenías y tú te estás sintiendo culpable. Bueno, hay dos cosas que va a traer la culpa, una sana y una que no es sana. La primera, que no es sana, es la condenación. Esta es mala, llega de manera externa, no nace de ti, lo trae el enemigo, como decimos, ¿sale? Es el enemigo quien va a utilizar primero tus propias palabras para poderte estar recordando y recriminando constantemente. Tú hiciste esto, ya ves, ahora Dios no te va a perdonar, ya ves cómo no eres tan buen hermano, ya ven cómo no eres tan buen hijo, tan buen cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el enemigo va a estar constantemente señalándote, es tu acusador con el Señor, lo que hiciste, ¿no? Y sobre todo contigo, te va a estar recordando esto muy, muy seguido. ¿Cuál es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar con esta condenación? Que va a retrasar el arrepentimiento. Entonces, nos genera una autocondenación y nos hace pensar que Dios no nos va a perdonar. Alguna vez también lo he comentado en la célula. Una vez llegó un chico que nos decía, es que yo he sido tan pecador que yo sé que Dios nunca me va a perdonar. Y nosotros le hicimos saber que no, que a pesar de todo lo que haya hecho, el chiste primero es arrepentirse, creer en Dios, creer en que Él te va a perdonar y así va a ser. Desafortunadamente, pues esta persona prefirió salir del grupo y pues regresar a su vida habitual, ¿no? Ojalá sepa con esto que el Señor en algún momento tiene un lugar donde podrá seguir escuchando esta palabra y si Él se arrepiente, pues regresar al Señor, ¿sale? Y que no va a haber ningún pecado que el Señor no le perdone. La otra consecuencia de la culpa se llama convicción. Esta, a diferencia de la anterior, es interna, nace del corazón. Esta es buena, es sana. Y aparte, no la pone el enemigo a esta te la pone el Espíritu Santo. La convicción es lo que te va a hacer entrar en esa razón, en esa lógica de que lo que hiciste está mal, pero que debes de arrepentirte y que la culpa no debe de perseguirte porque cuando tú te arrepientes, tu Padre se olvida de ellos, te perdona, ¿sale? Juan capítulo 16 versículo 8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, hablando Jesús sobre el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nos equivocamos, la convicción que trae el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de ese error y nos lleva a algo que se llama el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es avanzar sin culpas? ¿Qué es avanzar y dar el siguiente paso sin permitir que ese grillete, esa cadena, esa carga sobre mí me impida avanzar, ¿no? Y sobre todo, como decía Lili, entrar en este río, no dudar, avanzar, doblar rodillas, que llegue hasta nuestros lomos y sumergirnos en todo lo que es el Señor. Pues bueno, una de esas cosas que debemos de evitar al llegar a este río, pues es la culpa, ¿no? Ahorita se me viene a la mente cuando tú llegas al mar, por ejemplo, que, no sé, primero Dios tengamos la oportunidad de regresar al mar. Cuando uno llega a la playa, regularmente no se mete como trae. Te tienes que despojar de ciertas ropas para que puedas disfrutar tu nado dentro del mar, para que puedas sentir esas olas que tocan tus pies, que van subiendo. Entonces, lo mismo sucede cuando Dios te pide que te metas a su río,
te pide que te despojes de todas estas cosas. Miedos, culpas, angustias, depresiones. Uno de ellos, la culpa, es la que estamos viendo, que suele pesar mucho. Entonces, vamos a ver algunos puntos para poder avanzar sin culpas y saber que esto es un proceso, es decir, tiene algunos pasos que debemos realizar. Número 1, si nos sentimos culpables, es decir, si ya sabemos que cometimos un error, esto gracias al Espíritu Santo, debemos de saber entonces que no debemos de caer en la condenación, sino en la convicción. Y entonces esta convicción, como les dije, nos va a llevar al arrepentimiento, a una cosa que se llama metanoia, o lo que significa la palabra arrepentimiento, que es un cambio de corazón, de mente y de hechos. Le daremos la cara a Dios para salir de la condenación. Dios no te expulsa de su presencia, pero te pide que llegues digno a ella, que llegues despojado y arrepentido, humillado si es que tienes algo que confesar. Y Él te va a perdonar por el sacrificio que ya hizo Cristo en la cruz, y entonces vamos a poder seguir avanzando en su presencia. ¿Sale? ¿Qué pasa si nosotros no confesamos esto que hemos hecho mal y lo ocultamos? Dice Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces, estamos invitados, como hijos de Dios, a confesar nuestras faltas, a abandonar esos malos hábitos y a recibir la misericordia del Señor. Es decir, seguir avanzando en ese mundo maravilloso del Señor. ¿Sale? Número 2. Dios no es un acusador. Dios no es el que condena. ¿Sale? La condena viene del enemigo y esa no la necesitamos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Entonces, una característica de los hijos de Dios es cumplir los mandamientos de Cristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. El amarnos a nosotros mismos implica no casarnos con las culpas. ¿Sale? Continúo con el versículo. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Esta es una interpretación de este versículo, de una traducción, perdón, del lenguaje actual, un poco, no un poco diferente, sino con una traducción diferente a lo que lo hace Reina Valera, pero nos hace ver entonces que Dios nos ama y que si Él nos ama, debemos amar a los demás. Si nosotros nos sentimos culpables por algo, debemos de saber que el que nos acusa no es Dios, no es su voz, no es su mano, no es su espíritu. Somos nosotros mismos, o a través de nuestros dichos le permitimos al enemigo que nos esté señalando constantemente el error. Y eso no es así, ¿sale? Entonces Dios sabe que Él está por encima de todo ese sentimiento y que debemos arrepentirnos para que Él haga sus maravillas en nuestras vidas. Dios, como tercer punto, nos va a llevar a la convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Es su Espíritu quien nos dice cuando nos equivocamos. Juan 16:8 dice, decía esta parte de cuando Jesús nos habla de que vendrá este Espíritu para que sepamos qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio. ¿Sale? Entonces, Él nos va a dar ese discernimiento a través de lo que estamos haciendo en nuestras vidas y nos va a redarguir cuando algo no se está haciendo de forma adecuada. ¿Sale? Entonces, por eso es el Espíritu Santo el que nos da esa convicción en nuestras vidas y no la condenación, que esa va a venir de parte del enemigo. Como punto 4, entonces, confieso mi pecado o confieso mi falta. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Entonces ya vimos que el pecado es algo que a Dios no le gusta. Entonces a Dios no le gusta que yo me esté autorrecriminando constantemente algo que está en el pasado, algo que yo ya le pedí perdón y algo que Él ya me perdonó. O si yo todavía no soy un hijo de Dios y no he confesado mi pecado,
Dios no le gusta que sus criaturas se estén recriminando por algo que ya pasó. Por eso necesitan conocer la luz del Evangelio de Cristo para saber que en Él hay perdón de pecados, hay perdón de hechos, de acciones, de omisiones, de depresiones, de angustias, ¿sale? De cargas. Vamos a ver que Él nos invita a que dejemos nuestras cargas, que son muy pesadas, sobre Él, y incluso que otros hermanos nos ayuden, pero que la carga que el Señor nos va a dar es más liviana, ¿sale? Una vez que yo he confesado entonces mi pecado o mi falta o ese sentimiento, ese pensamiento de culpa, entonces me alejo del pecado. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, si tú tienes una vida muy afligida, muy cansada, con muchos problemas, donde no hayas la salida, número 1, tienes que entregar tu vida a Dios. Número 2, si ya eres hijo de Dios, tienes que regresar a Él. Y número 2, entonces, tienes que saber que en Él hay descanso. Entonces, si tú ya has andado y rondando por muchos lados del mundo, en muchos coachings, en muchas iglesias, si has sido rechazado por tu familia, por tu pareja, por tus amigos, por lo que sea, por cualquier cosa, tienes que saber que el único que no te va a rechazar y donde vas a encontrar paz y descanso es en el Señor. Acércate al Señor, acércate a su palabra, habla con Él, ora con Él, conócelo, aprende a escuchar su voz. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Cada vez, como punto número 7, cada vez que la culpa trata de tomarte nuevamente, debes de reprenderla en el nombre de Jesús. Si tú confiesas tu pecado, tu falta, tu culpa, tu pensamiento, entonces el Señor lo va a tomar y ¡pum!, se va a olvidar de él. Cuando el enemigo intente señalarte nuevamente, tú tienes que reprender esa voz del enemigo y tienes que recordarle que tú ya te arrepentiste, que Cristo ya te perdonó y que tú eres un hijo y eres una nueva criatura, y por tanto el enemigo no tendrás por qué hacerle caso a sus dichos, ¿sale? Debes alejar al acusador de tu vida. Debes dejar de ser tu propio acusador en algunos casos, y en otros debes de alejarte de amistades, de situaciones, de amigos o de enemigos. Entonces es importante que vayamos tomando en cuenta todos estos puntos. El punto número 8 es que también se requiere un proceso de autoperdón. Y aquí es donde viene la cuestión más complicada de las culpas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es sabio y te va a redarguir y te va a hacer que te arrepientas. Si tú ya conoces a Dios o empiezas a escuchar su voz, va a ser muy fácil, ¿sale? Vas a empezar a reconocer. Pero en este camino del perdón de Dios es muy diferente al camino del perdón del hombre. Porque el hombre tiende a autorrecriminarse constantemente, a recordar algo que ya pasó, a autoflagelarse, decía mi pastora, a revolcarse en el lodo 20 veces después de que Dios ya te perdonó. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Bien lo dice Lili y lo dice la palabra, somos nuevas criaturas, ya no debemos dejar de hacerle caso, no debemos dejar que el enemigo nos hable así, ni hacerle caso, ¿sale? Entonces, debemos de no adueñarnos de esta condenación o de este pensamiento de culpa en nosotros mismos. En tanatología decimos que cuando hay un sentimiento de culpa, una emoción de culpabilidad, al igual que el miedo, la tristeza, la frustración y otras, eso es lo que expresa nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestro comportamiento. Sin embargo, eso no es lo importante, sino lo que hay detrás de esa emoción. Y detrás de esa emoción hay un chorro de pensamientos. Esos son los que debemos de atacar. Los pensamientos se atacan o se combaten con la sabiduría del Señor basado en las Escrituras. Entonces tú debes de recordar todo esto que estamos viendo para no estarte autorrecriminando constantemente. Y entonces ya no te haces dueño de ese pensamiento de culpabilidad, sino que lo dejas de lado, incluso lo botas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que yo hubiese querido ver reflejado en el documental de estas personas. Ver cómo ellos decían, sí, fuimos culpables, sí, hicimos mal, sí, dijimos cosas que hirieron a la gente, y sí, somos responsables de las vidas de alguien más. Pero, hoy por hoy, Dios sigue viviendo en mí, me ha mostrado el camino, soy un hijo de Dios y estoy dispuesto tal vez a resarcir el daño a través de otras cosas en el Evangelio o a través de enseñar otras cosas. Y lo que yo decía también,
Hay muchas personas en Estados Unidos donde nació esto, la mayoría de la población es protestante. Yo sé y estoy seguro que esas personas que seguramente, desafortunadamente, perdieron la vida cuando se la quitaron ellos mismos, seguramente ya habían recibido al Señor en su corazón. Y no es que tengan que pagar unos para otra gran obra, no, pero ellos seguramente están con la presencia del Señor, ¿sale? Cometieron un error al haberse quitado la vida, sí, pero la salvación la tuvieron seguramente desde que ellos aceptaron a Cristo, ¿no? Y qué bueno que están mejor en la presencia del Señor y no en este mundo sufriendo todavía algunas otras cosas que hoy por hoy hay otras personas a los que les va a corresponder, como a nosotros, seguir difundiendo este mensaje inclusivo. Y entonces yo esperaría que en ese video hubiéramos visto que estas personas hubieran iniciado un gran cambio o sumadose al cambio que estamos haciendo en las iglesias inclusivas. Entonces, este proceso de no autoperdonarnos, pues trae todo este tipo de cargas. Entonces, ¿cómo hacemos un autoperdón? Lo hacemos en 3 pasos, básicamente. Primero, yo me perdono por lo que me he hecho a mí mismo. Tengo que analizar qué me he hecho a mí, a mi cuerpo, a mi mente, a mis pensamientos, a mis emociones y a mi espíritu. No saben la cantidad de personas que me ha tocado revisar en consulta que la parte espiritual está muy afectada, a pesar de que, bueno, yo me puedo identificar con algunos de mis pacientes que llegan a ser cristianos, porque saben de Dios, conocen de Dios, saben de su poder, saben de su palabra, saben lo que implica la dádiva de Dios y aún así se autocondenan por algo que hicieron mal. No tienen un arrepentimiento genuino y entonces en lugar de acercarse más a Dios, se alejan. Y entonces cuando la parte espiritual o el gobierno del Espíritu Santo en la vida de esa persona se deja de lado, pues el cuerpo y la mente y el alma toman control de esto y bueno, el hombre y la mujer caen en situaciones de depresión o de ansiedad muy muy fuertes. Entonces, primero por eso tengo que analizar dónde me estoy haciendo daño, dónde estoy corrompiendo mis propios límites, ¿sale? También debo decir, yo me perdono por lo que le he hecho a los demás. Ok, tal vez yo no pude evitar eso, pero yo ya no me recrimino. Pero si yo sí hice algo, entonces yo me perdono por haberlo hecho. Porque el Señor ya me perdonó y es más fácil que después de que Él me haya perdonado, yo acepte su perdón en mi vida y de verdad lo haga vivo y pueda seguir avanzando. Porque si no, yo solito me estoy poniendo un grillete en el pie para no avanzar, ¿sale? Y finalmente, yo me perdono por ser un ser humano imperfecto, igual que todos los demás, por no haberlo comprendido antes y por haberme exigido una perfección que yo no tengo. Solo Dios es perfecto. Nosotros estamos en un camino de santificación si hemos aceptado a Cristo, es decir, nuestra vida está siendo moldeada, transformada a la imagen y al carácter de Cristo. Pero eso no es fácil y no todos partimos del mismo punto. Entonces, debo de perdonarme por haber cometido esa falta, por ser imperfecto, ¿sale? El hubiera no existe, como bien lo dicen. Entonces, como no existe, yo me hago responsable de lo que sí sucedió o de lo que no sucedió, pero no me siento culpable, ¿sale? Analizo, extraigo el aprendizaje de esto que viví. Y 9, recuerda constantemente, ya es tuya la victoria de Cristo en la cruz de tu vida. Yo ya fui perdonado y ahora, ¿qué tengo que aprender de esto que estoy viviendo? A lo que le puedo llamar culpa, ¿sale? Y finalmente pregúntate, ¿qué necesito aprender para vivir y no repetirlo? Porque nada tiene de edificación analizar y saber en qué me equivoqué si yo vuelvo a repetir el mismo patrón, ¿sale? Los actos de violencia o de los círculos de violencia, esto se debe a que no ponemos límites. Entonces yo debo de aprender a dónde poner un límite en mi vida cuando esto sucede así, ¿sale? Y bueno, después de todo esto, ¿cómo es el ejemplo entonces de avanzar sin culpas? Pues el ejemplo es el mismo apóstol Pablo, ¿sale? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios te está cambiando constantemente. Dios te lleva de más a más, ¿sale? No te estanques por la culpa, no te estanques por estos sentimientos. Todo lo que fuiste anteriormente, hoy ya no lo eres. Hoy que conoces del Señor, si es que ya conoces del Señor, debes de saber que el Señor te va a perdonar todo lo que sigas haciendo y te va a ir pues
haciendo una persona más apegada al carácter de Cristo, ¿sale? Las personas que viven sin Cristo, entonces viven la culpa constantemente o se vuelven cínicos, dígase, en algunas personas, porque empiezan a aceptar la culpa y a vivir con ello, y entonces su vida se empieza a transformar en maldad, porque ahora son conscientes de la maldad y la hacen parte de su vida y una constante, sin que haya esa sensación de culpabilidad, ¿sale? Y eso pues es una persona que debemos de tener mucho cuidado, porque puede ser muy peligrosa en cualquier ámbito, ¿sale? Entonces, como hijos de Dios, como personas que nos decimos creyentes, si tú quieres, en la palabra, debemos de saber que la culpa no es algo que Dios quiera, que la culpa tiene un propósito, que es la convicción de que hicimos algo mal para llevarnos al arrepentimiento. Los hijos de Dios no deben de vivir la culpa, pueden sentirla porque, como les digo, es para edificación y no para hacer una morada de ella. Entonces, gente que no tiene a Cristo, hermano, compártele la palabra, llévale el evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos acercarlo a Cristo, o que se acerque a Cristo, para que Cristo lleve las cargas de esta persona. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y los hijos de Dios, para ellos también hacer el versículo 29 suyo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Es decir, la carga del Señor, como Él nos dice, el yugo del Señor es más ligero, es gozo, es paz, es paciencia. Nos va a llevar a mejores lugares de los que estábamos. Y también, si tú quieres servir en la iglesia, si tú quieres ayudar a los demás, si tú quieres expresar ese amor de Dios en tu vida, pues algo que es muy hermoso es lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos y cumplid así, los unos de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermano, si tú ves a un hermano afligido, acércate, pregúntale. Tal vez tu testimonio sea lo que esa persona necesita para recuperar su integridad y su contacto con el Señor, ¿sale? Bueno, hermanos, esto es avanzar en Cristo sin culpas. Yo espero que esta palabra llegue a tu corazón, la hagas tuya, y que cuando vengan estos sentimientos de culpabilidad puedas pedirle al Espíritu Santo que te permita llegar a los pies del Señor y arrepentirte por eso que piensas de lo que tú eres culpable, por eso que tú hiciste por lo que eres culpable, por ese señalamiento que te está haciendo algo, o por no estar autoperdonándote por algo que el Señor ya te perdonó, ¿sale? Vamos a orar, hermanos. Te pido que cierres tus ojos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, por esta palabra que tú nos das. Porque saber que tú nos perdonas es algo maravilloso, y sabemos que es un don que nos das a través del sacrificio de Cristo. Permítenos no seguir cargando la culpa en nuestras vidas y aprender, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para que podamos reflejar esas bendiciones en nuestras vidas y para los demás. Permítenos no hacer morada en aquellas cosas en las cuales creemos que tenemos culpa o nos han señalado, Padre. Hoy somos libres, hoy reconocemos que es por tu nombre que tenemos la victoria ganada, y que tú eres el que nos da el gozo, la paz, la sabiduría para seguir creciendo en este camino de la santidad. Te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que te quedes en el corazón de todos mis hermanos durante esta semana. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo a sus ancianos y a la pastora. Bendice a nuestra cobertura, Señor, y a todas las iglesias que están alrededor del mundo, y a todas esas iglesias, Padre, que tú ya tienes puestos tus ojos para que sean abiertas próximamente. Gracias te damos por la protección que le das a toda la iglesia y a los integrantes de este virus que está pasando en el mundo, a las familias, Señor, y a las personas que hayan perdido algún ser querido. Tráeles paz, tráeles consuelo, y evita, Señor, que ellos tengan una culpa por algo que no está dentro de sus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Les agradezco que hayan estado conectados. Por el momento vamos a continuar en el mes de agosto con las transmisiones en vivo por Facebook Live. Espero que estén atentos. La ventaja de esto es que si no la puedes escuchar en este momento, la puedas escuchar en otro horario, pero que sigas nutriéndote y sigas haciendo comunidad con tu iglesia, con esto que es Misión Cristiana Incluyente,
y con todos nuestros hermanos. Les mando muchas bendiciones, les saludo y les amo en Cristo. Que tengan una muy bonita tarde.